Mi nombre es Margarita, tengo 75 años y hoy voy a contarles cómo ejecuté la venganza perfecta. Hace 45 años, mi esposo me humilló de la peor manera que un hombre puede humillar a una mujer. Pero lo que hice después fue tan brillante, tan devastador, que hasta el día de hoy toda Guadalajara sigue hablando de ello. Él pensó que me había destruido, pero en realidad me dio el arma perfecta para destruirlo a él. Esta es la historia de cómo la peor traición se convirtió en mi mayor triunfo. Suscríbanse a este canal y activen las notificaciones para que les avisen siempre que suba un video nuevo. Así como yo, muchas otras personas están creando valor para abrir el corazón y confesar secretos que guardaron por años. Y tener a alguien que escuche nuestras historias es algo muy importante para nosotros. Era 1978. Yo tenía 30 años y vivía en una casa grande en el centro de Guadalajara, cerca de la Catedral Metropolitana. Mi esposo, Roberto, era comerciante, dueño de 3 tiendas de telas en la ciudad. Éramos considerados una familia bendecida, ¿saben? Él exitoso en los negocios, yo cuidando la casa y a nuestros 4 hijos. María Guadalupe de 13 años, José Roberto de 11, Esperanza de 9 y el pequeño Miguel que apenas había cumplido 6 añitos. En aquella época, aquí en Jalisco, una mujer casada con un comerciante próspero era vista casi como una reina. Tenía empleada doméstica, no necesitaba trabajar fuera de casa, mis hijos estudiaban en el mejor colegio privado de la ciudad. Todos los domingos íbamos a misa de las 9 en la catedral, siempre en la primera fila. Y después almorzábamos en casa de mi suegra, doña Carmen, que me trataba como si fuera su propia hija. La casa donde vivíamos era el orgullo de Roberto. Tenía 2 pisos, un patio central con una fuente de cantera rosa y un jardín donde yo cultivaba rosas, jazmines y bugambilias. Los vecinos siempre comentaban que teníamos el jardín más bonito de toda la cuadra. Los domingos por la tarde, después del almuerzo familiar, Roberto se sentaba en el portal a leer el periódico, mientras yo bordaba y los niños jugaban en el patio. Desde afuera, parecíamos la familia perfecta de una telenovela. Roberto había heredado el negocio de su papá, don Aurelio, que en paz descanse. Empezó con una tiendita pequeña cerca del mercado San Juan de Dios, pero con los años fue prosperando. Cuando nos casamos en 1965, ya tenía 2 locales. Para 1978, había logrado abrir la 3ª tienda en la zona más elegante de Guadalajara, cerca de la avenida Chapultepec. Era un hombre respetado en la comunidad comerciante, siempre bien vestido, con sus camisas almidonadas y sus zapatos boleados. Los sábados por la noche íbamos a cenar al Hotel Francés y todos nos saludaban con reverencia. Pero la vida tiene de esas cosas, mi gente. A veces cuando todo parece perfecto, es señal de que se acerca una tormenta. Todo comenzó a cambiar cuando Roberto contrató a una nueva empleada para la tienda principal. Paloma era su nombre. Una muchacha joven, de unos 23 años, que había venido de Michoacán buscando trabajo. Bonita era, eso no lo puedo negar. Cabello negro ondulado, ojos café claro, cinturita de avispa, de esas que hacen voltear a cualquier hombre en la calle. Usaba vestidos ajustados que resaltaban su figura y siempre andaba con un perfume dulce que se quedaba flotando en el aire mucho después de que pasara. La primera vez que la vi fue un martes por la tarde, cuando fui a la tienda a llevarle a Roberto su almuerzo casero, como hacía todas las semanas. Él estaba explicándole cómo acomodar las telas en los aparadores y yo noté inmediatamente cómo ella lo miraba. No era la mirada respetuosa de una empleada hacia su patrón. Era algo más, coqueta, atrevida. Y lo que más me llamó la atención fue cómo Roberto le sonreía, con una sonrisa que yo no había visto en mucho tiempo dirigida hacia mí. «Esta es mi esposa, Margarita», me presentó Roberto con cierta incomodidad. «Margarita, ella es Paloma, nuestra nueva vendedora». La muchacha me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Mucho gusto, Don Roberto me ha platicado mucho de usted y de sus hijos. Algo en su tono de voz me molestó.
Era demasiado familiar, demasiado confiada para alguien que apenas llevaba unos días trabajando ahí. Pero en ese momento decidí que solo eran imaginaciones mías. Al principio ni me preocupé. Roberto siempre había tenido empleadas mujeres trabajando para él y nunca había pasado nada. Era un hombre serio, católico, respetado en la ciudad. O al menos eso pensaba yo. Pero conforme pasaron las semanas, empecé a notar pequeños cambios en Roberto. Llegaba a casa tarareando canciones que no reconocía, se veía más arreglado de lo usual, hasta se había comprado ropa nueva sin consultármelo. Cuando le pregunté sobre la camisa nueva que llevaba puesta, me dijo que Paloma le había ayudado a escogerla porque tenía muy buen gusto para la moda. Esa respuesta me dejó un sabor amargo en la boca. Las primeras sospechas comenzaron en julio de ese año. Roberto empezó a llegar a casa cada vez más tarde, siempre con la excusa de que tenía mucho trabajo, que necesitaba cerrar la caja, revisar inventario, esas cosas. Al principio le creí. El negocio realmente estaba creciendo. Había inaugurado la tercera tienda hacía pocos meses. Pero entonces comenzaron otras señales que no podía ignorar. Él, que siempre había sido cariñoso conmigo, se volvió frío, distante. Ya no conversaba sobre su día, no me preguntaba cómo había sido el mío. Antes, cuando llegaba del trabajo, me abrazaba por la espalda mientras yo preparaba la cena y me contaba los chistes que había escuchado en la tienda. Ahora llegaba directo al baño. Se bañaba inmediatamente y después se sentaba a leer el periódico sin dirigirme la palabra. A la hora de la cena, se quedaba callado, pensativo, como si su mente estuviera en otro lado. Los niños trataban de contarle sobre sus clases, sus amigos, pero él solo asentía distraídamente. Cuando yo trataba de platicar, respondía que estaba cansado, con dolor de cabeza, que había tenido un día muy pesado. Y había una cosa que me molestaba mucho. Empezó a bañarse en cuanto llegaba a casa, todos los días. Decía que sudaba mucho en la tienda por el calor, pero me parecía extraño. Roberto nunca se había preocupado tanto por la limpieza durante la semana. Los sábados sí porque salíamos a cenar, pero todos los días era algo nuevo. También noté que empezó a cuidar más su apariencia. Se cortaba el cabello con más frecuencia, usaba una loción diferente, hasta se compró ropa interior nueva. Cuando le pregunté por qué tantos cambios, me dijo que quería verse más profesional para atender mejor a los clientes. Pero algo dentro de mí me decía que había otra razón. Una noche, mientras lavaba su ropa, encontré un pañuelo de mujer en el bolsillo de su saco. Era de color rosa, con iniciales bordadas. P.M. Paloma Morales. Cuando le pregunté al día siguiente, me dijo que una clienta lo había olvidado en la tienda y él se había ofrecido a devolverlo. La explicación sonaba lógica, pero mi intuición me decía otra cosa. En septiembre, mi comadre Esperanza, que estaba casada con un primo de Roberto, vino a visitarme una tarde de martes. Esperanza era una mujer sabia, de esas que saben leer entre líneas y no se andan con rodeos. Habíamos sido amigas desde la infancia, cuando jugábamos en las calles empedradas del barrio de San Juan de Dios. Tomamos café en el patio, platicamos sobre los niños, sobre la telenovela de Televisa que estaba pasando, El Derecho de Nacer, que tenía todas las mujeres de Guadalajara pegadas al televisor. Hablamos también de los problemas del país, de la crisis económica que se avecinaba, de todo y nada a la vez. Cuando ya se estaba despidiendo, se paró en la puerta y me miró con una cara extraña. Conocía esa mirada. Era la misma que ponía cuando íbamos en primaria y sabía algo que yo no sabía. Margarita, me dijo, tú eres mi comadre desde hace muchos años y te considero como hermana. Por eso te voy a decir una cosa, pero prométeme que no vas a decir que fui yo quien te contó. Mi corazón se heló inmediatamente. Cuando alguien empieza una conversación así, es porque viene algo malo. Me senté otra vez en la silla de mimbre donde habíamos estado platicando y la miré fijamente. Dime, Esperanza, sabes que conmigo puedes hablar de lo que sea.
Respiró profundo, como quien se prepara para saltar de un precipicio, y continuó. Ayer estaba en la farmacia del centro comprando medicina para mi hijo mayor que tenía calentura. La farmacia está justo en la esquina de la tienda principal de Roberto, ya sabes. Cuando salí, lo vi saliendo de allí con esa empleada nueva, Paloma. Pero no era solo salir juntos del trabajo, Margarita. Estaban tomados de la mano, ella pegadita a su brazo como si fuera su mujer. Y peor, se subieron juntos al carro de él y se fueron hacia el rumbo de Tonalá. La taza de café se me resbaló de las manos y se hizo pedazos contra el piso de mosaico. El ruido resonó en el patio como un grito. Sentí como si me hubieran dado un golpe en el estómago con un martillo. Las piernas se me aflojaron, se me nubló la vista y por un momento pensé que me iba a desmayar. Esperanza me sostuvo del brazo y me hizo sentar otra vez. Ay, comadre, perdóname. No quería darte la noticia así, tan de golpe. ¿Estás segura de lo que viste? Le pregunté con un hilo de voz, aunque ya sabía la respuesta. Muy segura, Margarita. Los reconocí a los dos perfectamente y no era la primera vez que los veía juntos. La semana pasada, cuando fui al mercado, los vi tomando refrescos en una nevería cerca de la Plaza de los Mariachis, pero pensé que tal vez era casualidad, que se habían encontrado por accidente. Puede ser que no sea nada grave. Trató de calmarme viendo mi estado. Tal vez solo le estaba dando un aventón a la muchacha. Pero las dos sabíamos que no era eso. Las mujeres tenemos instinto para estas cosas, ¿saben? Una puede tratar de engañar la mente, pero el corazón sabe cuando algo está mal. Y mi corazón llevaba semanas gritándome que algo no estaba bien en mi matrimonio. Esperanza se quedó conmigo hasta que llegaron los niños de la escuela. Me ayudó a recoger los pedazos de la taza rota y a limpiar el café derramado. Antes de irse, me abrazó fuerte y me dijo: Margarita, eres una mujer fuerte. Hagas lo que hagas, sabes que cuentas conmigo. Esas palabras se me quedaron grabadas. Eres una mujer fuerte. Hacía tanto tiempo que nadie me decía eso, que ni yo misma lo recordaba. Durante 13 años de matrimonio, había sido la esposa de Roberto, la madre de los niños de Roberto, la señora que acompañaba a Roberto a los eventos sociales. Pero ¿cuándo había sido simplemente Margarita? Esa noche fue la más larga de mi vida. Esperé a que Roberto llegara, sentada en la sala, fingiendo que tejía un suéter para Miguel. Eran casi las 10 cuando escuché el portón abrirse. El ruido del motor de su Volkswagen sedán azul, que antes me tranquilizaba porque significaba que ya estaba en casa, ahora me ponía los nervios de punta. Entró a casa normal, me dio un besito en la mejilla como siempre hacía. Preguntó por los niños. ¿Ya cenaron? ¿Hicieron su tarea? Pero yo estaba fijándome en todo con ojos de detective. El perfume diferente en la ropa no era el que yo le compraba en Navidad. El cabello un poco desordenado. La manera como evitaba mirarme a los ojos directamente, como si temiera que yo pudiera leer sus pensamientos. ¿Cómo estuvo tu día?, le pregunté, tratando de sonar casual. Igual de siempre. Mucho trabajo, muchos clientes. Paloma está resultando muy buena vendedora. Las señoras la buscan específicamente. El hecho de que mencionara su nombre sin que yo se lo preguntara me confirmó mis sospechas. Un hombre inocente no habla de sus empleadas a menos que haya una razón específica. En la cama, fingí que estaba dormida y me quedé escuchando su respiración. Roberto siempre dormía como una piedra. Hasta roncaba de una manera que a veces me despertaba. Pero esa noche se estuvo volteando de un lado para otro inquieto, suspirando. Se levantó como 3 veces al baño, cosa que nunca hacía.
Era la conciencia culposa, estoy segura. Los hombres infieles nunca pueden dormir tranquilos porque saben que están haciendo mal. Durante las semanas siguientes, me convertí en una espía en mi propia casa. Empecé a observar todo con lupa, a escuchar conversaciones telefónicas, a revisar los bolsillos de su ropa antes de lavarla. Comencé a notar que siempre inventaba una excusa para salir los sábados por la tarde cuando las tiendas estaban cerradas. Voy a ver a don Patricio para platicar sobre unos proveedores nuevos, decía. O necesito ir al banco a resolver unos papeleos. O mi primo Aurelio me pidió que lo acompañe a ver unas bodegas en Tlaquepaque. Siempre tenía una excusa lista. Demasiado elaborada, demasiado perfecta. Los domingos en misa lo observaba durante el sermón del padre Martínez. Antes Roberto ponía atención, hasta participaba cuando el padre pedía respuestas. Ahora se quedaba con la mirada perdida, como si su mente estuviera en otro lado. Durante la comunión, cuando nos acercábamos al altar, yo rezaba para que Dios me diera fuerza para enfrentar lo que fuera que estuviera pasando. Un sábado de mediados de octubre, resolví seguirlo. Fue la decisión más difícil que había tomado en mi vida hasta ese momento. Le dije a mi mamá que cuidara a los niños porque tenía que hacer unas compras urgentes en el centro. Mi mamá, que era muy perspicaz, me miró extraño, pero no preguntó nada. Dejé a los niños con ella y tomé un taxi. «Sígame a ese Volkswagen azul», le dije al chofer, «pero manténgase lejos, no quiero que nos vean». El taxista, un señor mayor de bigote canoso, me miró por el espejo retrovisor con curiosidad, pero no hizo preguntas. Probablemente había visto casos similares antes. Vi cuando Roberto salió de casa en su carro, pero en lugar de ir al centro de la ciudad, como siempre decía, tomó la carretera que va hacia Tonalá. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. «Por favor, Diosito, que no sea lo que creo que es», pensaba. Lo seguimos por unos 30 minutos por calles polvorientas hasta que se detuvo en una casa pequeña, sencilla, pintada de color rosa mexicano, al final de una calle empedrada. Era una casita humilde, con una reja de herrería y macetas con geranios en la entrada. Nada que ver con el nivel de vida al que estábamos acostumbrados. Y ahí la vi. Paloma salió corriendo de la casa como si hubiera estado esperando en la ventana. Llevaba puesto un vestido blanco de algodón, el cabello suelto, y se veía más joven y bonita que nunca. Se le echó encima como si fuera su novio de toda la vida. Lo abrazó, lo besó en la boca, ahí mismo, enfrente de todo el que quisiera ver. Roberto la cargó, la hizo girar en el aire y después entraron juntos a la casa tomados de la mano. «¿Ya vio lo que quería ver, señora?», me preguntó el taxista con voz comprensiva. No pude contestar. Las lágrimas me corrían por las mejillas como cascadas. Regresé a casa con el corazón destrozado, pero también con una rabia que nunca había sentido en mi vida. No era solo la traición lo que me dolía, aunque eso era terrible. Era la humillación de saber que toda la ciudad probablemente ya lo sabía y yo era la única que estaba siendo engañada. Era pensar en mis hijos, en la vergüenza que iban a pasar cuando se enteraran. Era ver todos nuestros años de matrimonio, todos los sueños que habíamos construido juntos, siendo tirados a la basura por una aventura con una muchacha que podría ser su hija. Pero no lo confronté ese día, ni al siguiente, ni al otro. Me quedé una semana entera fingiendo que no sabía nada, actuando como la esposa perfecta, preparándole sus comidas favoritas, planchándole las camisas, preguntándole cómo había estado su día en el trabajo. Pero por dentro estaba planeando. Estaba pensando muy bien qué iba a hacer. Roberto siguió con la misma rutina. Salía temprano, regresaba tarde, fingía que todo estaba normal. Los niños no se daban cuenta de nada. Eran demasiado pequeños para entender las tensiones de los adultos. Pero ya notaba todo. Cómo se emocionaba cuando sonaba el teléfono y después se desilusionaba si no era quien esperaba.
¿Cómo cantaba en la regadera canciones románticas que nunca antes había escuchado? ¿Cómo se quedaba viendo al vacío con una sonrisa tonta en la cara? Durante esos días de planificación me la pasaba dándole vueltas a diferentes opciones. Podía hacer lo que hacían la mayoría de las mujeres en mi situación: confrontarlo llorando, suplicar que regresara, amenazar con contarle a toda la familia, tratar de recuperarlo a como diera lugar. Podía ir directamente a buscar a la muchacha y armarle un escándalo, jalonearnos el pelo en plena calle como en las películas mexicanas. Podía hasta fingir que no sabía nada y seguir viviendo esa mentira por el resto de mi vida, como hacían algunas esposas que preferían la comodidad económica a la dignidad personal. Pero algo dentro de mí, tal vez era el orgullo, tal vez era la dignidad que había heredado de mi madre, o tal vez era simplemente que estaba harta de ser tratada como tonta, me decía que tenía que hacer algo diferente, algo que Roberto jamás esperaría. Fue cuando tomé la decisión que cambiaría todo en mi vida. En lugar de hacer escándalo, en lugar de salir gritando y llorando por la ciudad como muchas mujeres hacían cuando descubrían una traición, iba a hacer algo que lo sorprendería completamente. Le iba a dar su merecido de una manera que nunca esperaría. Pero antes de confrontar a Roberto, hice algo que nunca pensé que haría. Fui a buscar a Paloma para hablar con ella cara a cara. Era un domingo por la tarde. Sabía que Roberto estaba en casa de su hermano viendo el fútbol en la televisión. Los Pumas contra el América. Nunca se perdía esos partidos. Manejé el suru que usaba para ir al mercado hasta Tonalá, hasta esa casita rosa donde los había visto juntos. El vecindario era muy diferente al nuestro. Calles empedradas, casas pequeñas con patios llenos de ropa tendida, niños jugando fútbol descalzos en la calle, señoras sentadas en sillas de plástico platicando en las banquetas. Era un mundo completamente distinto al ambiente elegante del centro de Guadalajara donde vivíamos nosotros. Cuando toqué la puerta de madera con pintura descascarada, Paloma abrió con una sonrisa que se le borró inmediatamente al verme. Se puso pálida como la pared y por un momento pensé que se iba a desmayar. Llevaba puesto un vestido de casa sencillo, sin maquillaje, y se veía aún más joven de lo que recordaba. «Señora Margarita», balbuceó, agarrándose del marco de la puerta. Yo no sabía que usted... «Claro que sabías», le dije con voz tranquila pero firme, sorprendiéndome a mí misma de lo calmada que sonaba. «Sabías perfectamente que Roberto está casado y tiene 4 hijos. Lo que quiero saber es si realmente piensas que él va a dejar a su familia por ti». Se quedó callada con los ojos llenos de lágrimas que ya empezaban a rodar por sus mejillas. Era muy joven. Probablemente pensaba que el amor lo conquistaba todo como en las telenovelas que veíamos en las tardes. «¿Puedo pasar?», le pregunté. No era realmente una pregunta, sino más bien una afirmación. Necesitaba ver con mis propios ojos cómo vivía, qué tipo de vida le había prometido Roberto. La casa era pequeña pero limpia. Tenía una sala diminuta con un sofá de tela floreada que había visto mejores días, una mesa de centro de madera con revistas de moda y en las paredes había fotografías de Roberto. Mi Roberto, sonriendo, abrazándola, besándola, una vida paralela que yo no conocía, construida con mentiras y a mis espaldas. «Paloma», le dije sentándome en el sofá sin que me invitara, «yo también fui joven una vez. Sé lo que es enamorarte de un hombre mayor, exitoso, que te promete el cielo y las estrellas. Pero déjame decirte algo que ninguna mujer joven quiere escuchar. Los hombres como Roberto no dejan a sus familias. Te van a mantener como su secretito hasta que se cansen y después te van a cambiar por otra más joven». Pero él me dijo que se iba a divorciar. Me contestó entre sollozos, sentándose en una silla frente a mí. Me dijo que ya no la ama usted, que solo están juntos por los niños, que cuando encuentre el momento adecuado va a arreglar todo legalmente. Me reí, pero no de manera cruel.
Era una risa triste de mujer que conoce bien las mentiras que los hombres dicen cuando quieren tener lo mejor de dos mundos. Paloma, mija, si realmente quisiera divorciarse, ¿por qué no lo ha hecho? Llevamos casados 13 años. Nuestros hijos ya están grandes. No hay nada que lo detenga, excepto que no quiere perder su vida cómoda. ¿Por qué te tiene escondida aquí en Tonalá como si fuera su vergüenza? Un hombre que te ama de verdad te presenta a su familia, te lleva a su casa, ¿no te esconde como trapo sucio? Le dije esto mientras miraba las fotografías en las paredes. En una de ellas, Roberto le había regalado un ramo de rosas rojas. En otra, estaban en un restaurante que yo no reconocía, brindando con copas de vino. Era doloroso ver esas imágenes, pero también me daba más determinación para hacer lo que tenía que hacer. Señora, me dijo con voz quebrada, yo de verdad lo amo, y sé que él me ama a mí también. No es solo aventura. Puede ser, le respondí, pero ¿sabes qué? El amor no se trata solo de sentimientos bonitos, se trata de respeto, de honestidad, de construcción. ¿Cómo puedes construir algo sólido sobre una mentira? ¿Cómo puedes confiar en un hombre que es capaz de engañar a la madre de sus hijos? La dejé ahí con mis palabras, llorando en esa sala pequeña llena de sueños rotos y promesas falsas. No fui cruel con ella porque entendía que también era víctima de las mentiras de Roberto, pero necesitaba que abriera los ojos antes de desperdiciar más años de su juventud esperando algo que nunca iba a llegar. Cuando salí de esa casa, me sentía diferente, más fuerte, más decidida. Ya no era la Margarita sumisa que había llegado ahí. Era una mujer que sabía exactamente lo que iba a hacer. ¿Pueden creer una cosa así? Díganme ahí en los comentarios, en mi lugar, ¿qué habrían hecho ustedes? El lunes siguiente fue el día que cambió mi vida para siempre. Me arreglé con mi mejor vestido, un azul marino que Roberto me había regalado en nuestro aniversario número 10. Me peiné con esmero haciendo un chongo perfecto como me había enseñado mi madre. Me puse los aretes de perlas que habían sido de mi abuela y fui hasta la tienda principal de Roberto. Quería verme impecable, como la señora respetable que era, no como una mujer desesperada haciendo escándalos. Llegué a la hora del almuerzo cuando había poco movimiento en la zona comercial. Roberto estaba en el mostrador revisando unos papeles de proveedores con los lentes que usaba para leer puestos en la punta de la nariz. Cuando me vio, se sorprendió tanto que casi se le caen los papeles. Margarita, ¿qué estás haciendo aquí? Su voz tenía un tono nervioso que nunca antes había escuchado. Vine a platicar contigo sobre algo importante, respondí con voz muy calmada, sorprendiéndome a mí misma de lo tranquila que sonaba. Por dentro, el corazón me latía como tambor de mariachi, pero por fuera mantenía la compostura. ¿Podemos hablar en tu oficina? Me miró alrededor de la tienda medio avergonzado, fijándose si los empleados o algún cliente estaban escuchando. Paloma no estaba ahí. Probablemente había salido a almorzar o estaba en la bodega. Me llevó a la pequeña oficina en la parte de atrás de la tienda, esa oficinita que yo conocía bien porque a veces lo acompañaba cuando tenía que revisar cuentas los sábados. Cerró con seguro y se voltó hacia mí con cara de no entender nada, pero yo podía ver el miedo en sus ojos. Los hombres culpables siempre tienen esa mirada de animal acorralado. «Roberto», comencé, hablando despacio y mirándolo bien a los ojos como me había enseñado mi papá cuando quería que la gente me tomara en serio. «Ya sé lo de Paloma». Su cara se puso blanca inmediatamente, más blanca que las camisas almidonadas que usaba para ir a trabajar. Trató de negar, de balbucear, de inventar excusas, pero levanté la mano como hacía la maestra cuando quería silencio en el salón. Y seguí hablando. No necesitas mentir. Los vi juntos el sábado, en su casa en Tonalá. Sé que se están viendo desde hace meses y probablemente la mitad de la ciudad también lo sabe. Se sentó pesadamente en la silla giratoria de su escritorio. Se pasó las 2 manos por la cara como si quisiera borrarse y se quedó en silencio por mucho tiempo.
El reloj de pared hacía tic-tac y yo podía escuchar las voces de los clientes en la tienda. La vida normal siguiendo su curso, mientras mi mundo se desmoronaba y se reconstruía al mismo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era diferente, más baja, como la de un niño regañado. Margarita, no era para que te enteraras así, no era para que nadie saliera lastimado. Muy tarde para preocuparse por eso, ¿no crees? Le respondí, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. Pero, ¿sabes qué es lo curioso, Roberto? No vine aquí a hacer escándalo. No vine a llorar ni a suplicarte que regreses a casa. Vine a comunicarte una decisión. Me miró con cara de sorpresa total. Creo que esperaba lágrimas, gritos, tal vez hasta que tratara de arañarle los ojos a Paloma, como hacían las mujeres despechadas en las películas. Me voy a divorciar de ti, continué, sintiendo como cada palabra me daba más poder. Y además, voy a pedir la mitad de todo lo que tienes, la mitad de las tiendas, la mitad de la casa, la mitad del dinero. Es mi derecho y tú lo sabes. Puedes quedarte con tu jovencita, puedes hacer lo que quieras con tu vida, pero conmigo y con mis hijos ya no juegas. Margarita, ¿no tiene que ser así?, trató de argumentar levantándose de la silla como si quisiera acercarse a mí. Podemos hablar, encontrar una solución. Yo puedo cambiar, puedo terminar con esto. La solución es exactamente esa, Roberto. Tú la escogiste a ella. Ahora vas a tener que cargar con las consecuencias. Mañana por la mañana voy con el abogado a empezar los papeles del divorcio. Tienes 3 días para decidir si quieres resolver esto de mutuo acuerdo o si prefieres que se vuelva una guerra en los tribunales. Salí de la tienda dejándolo ahí boquiabierto, con la cara desencajada. En la calle, las piernas me temblaban como hojas, pero había una fuerza dentro de mí que ni sabía que existía. Por primera vez en mi vida había tomado una decisión importante sola, sin pedirle opinión a nadie, sin llorar, sin hacerme la víctima. El abogado que busqué fue el licenciado Fernando Mendoza, un hombre ya mayor que era respetado en la ciudad y conocido por defender bien los derechos de las mujeres. Su oficina estaba en el centro histórico, cerca del Teatro Degollado, en un edificio colonial con pasillos que olían a madera vieja y documentos antiguos. Cuando le conté mi situación, sonrió de manera medio orgullosa, como si estuviera esperando que una mujer como yo llegara a su despacho. «Señora Margarita», me dijo, ajustándose los anteojos y tomando una pluma dorada, «usted está haciendo lo correcto. Las mujeres no tienen por qué aguantar la falta de respeto de los hombres, por más ricos que sean. Vamos a hacer estos papeles bien hechos y garantizar que usted y sus hijos queden bien protegidos». Durante 3 días, Roberto trató de convencerme de cambiar de opinión. Llegaba a casa con flores, rosas rojas que antes me encantaban pero que ahora me parecían un insulto. Con regalos para los niños, prometiendo que iba a terminar todo con Paloma, que había sido solo una tontería, que me amaba y no quería perder a la familia. «Margarita, por favor», me decía mientras yo cocinaba, como si nada hubiera pasado. «Fue solo una confusión, una debilidad de hombre. Tú eres mi esposa, la madre de mis hijos. Ella no significa nada para mí». Pero yo ya había decidido. No era solo por la traición, era por la falta de respeto, por la humillación, por haberme tratado como si fuera una tonta que nunca se iba a enterar de nada. Y principalmente porque me había dado cuenta de algo importante. Durante todos esos años de matrimonio, había vivido en su sombra. Siempre era la esposa de Roberto, la madre de los hijos de Roberto. Nunca había sido simplemente
Margarita. A finales de octubre, firmamos los papeles del divorcio en el despacho del licenciado Mendoza. Roberto llegó acompañado de su propio abogado, un hombre nervioso que sudaba mucho y que claramente no estaba acostumbrado a este tipo de casos. Yo llegué sola, vestida con mi mejor traje sastre negro, sintiéndome más segura de mí misma que nunca. El licenciado Mendoza había hecho un trabajo excelente. Roberto se quedó con 2 de las tiendas y la casa donde vivíamos, que de todas maneras ya no quería porque tenía demasiados recuerdos. Yo me quedé con la tercera tienda, la más grande y mejor ubicada, además de una buena cantidad de dinero en efectivo que me daría para mantenerme y mantener a los niños por buen tiempo. Toda la ciudad se quedó boquiabierta. Nadie esperaba que tuviera el valor de divorciarme y encima salir de ahí con patrimonio. Las mujeres de mi edad me miraban con una mezcla de admiración y asombro. Algunas venían a preguntarme cómo había logrado hacerlo, si no tenía miedo, si no me iba a arrepentir. ¿No tienes miedo de quedarte sola, Margarita?, me preguntó doña Socorro, una vecina que siempre había sido muy chismosa. Doña Socorro, le respondí, prefiero estar sola a estar mal acompañada. Y además, no estoy sola. Tengo a mis hijos, tengo mi negocio, tengo mi dignidad. Eso es más de lo que muchas mujeres casadas pueden decir. Pero yo estaba tranquila. Por primera vez en años, dormía en paz, sin estarme imaginando dónde estaba mi marido, con quién estaba, qué mentira me iba a contar cuando llegara a casa. Los niños al principio se quedaron medio confundidos con todo ese cambio, principalmente Miguel, que era el más pequeñito. Pero les expliqué que papá y mamá todavía iban a ser amigos, que podían visitar a papá siempre que quisieran, pero que ahora mamá iba a vivir en una casa solo nuestra. María Guadalupe, que ya se estaba volviendo señorita, me sorprendió un día cuando me dijo, «Mamá, yo creo que usted hizo bien. Yo veía la manera como papá la trataba a usted últimamente, siempre de mal humor, siempre distante. Usted merece ser feliz». Y fue así como a los 31 años me convertí en mujer de negocios. La tienda que me quedó vendía telas finas, mercería, ropa lista para la mujer moderna que estaba empezando a surgir hasta aquí en Guadalajara. Al principio fue difícil. No entendía nada de comercio. Nunca había tratado con proveedores. No sabía cómo hacer una promoción, cómo calcular ganancia y pérdida, pero era terca como una mula. Y cuando me metía algo en la cabeza, no me rajaba. Empecé a ir todos los días a la tienda, observar cómo las empleadas atendían, aprender sobre los productos, platicar con las clientas para entender qué querían comprar. En pocos meses ya estaba cambiando la decoración, trayendo productos nuevos, creando formas diferentes de atraer a las mujeres de la ciudad. Comencé a hacer desfiles de moda en la Plaza de Armas los sábados. Invitaba a las señoras a tomar café en la tienda mientras veían los nuevos modelos. Creé un sistema de pagos a plazos que permitía que mujeres de menor poder adquisitivo también pudieran comprar ropa bonita. Y lo más interesante, la tienda empezó a dar más ganancia que nunca había dado. Las otras mujeres comerciantes de la ciudad comenzaron a buscarme para pedirme consejos, me invitaban a participar en reuniones, me respetaban como empresaria. Roberto, mientras tanto, estaba viviendo su luna de miel con Paloma. Se casaron por el civil algunos meses después de nuestro divorcio, rentaron una casa nueva lejos del centro, trataron de empezar vida nueva, pero sus negocios comenzaron a declinar. Tal vez porque estaba más preocupado por la vida amorosa que por el trabajo,
o tal vez porque muchas clientas prefirieron empezar a comprar en mi tienda después de saber toda la historia. El tiempo fue pasando y fui descubriendo una Margarita que no sabía que existía. Una mujer fuerte, independiente, capaz de tomar decisiones difíciles y cargar con las consecuencias. Mis hijos crecieron viendo a su madre trabajar, valerse por sí sola, conquistar respeto en la comunidad. Y eso fue bueno para ellos también. En 1984, 6 años después del divorcio, pasó algo que jamás esperaba. Era una tarde de jueves. Estaba en la tienda organizando el inventario cuando una de las empleadas vino a avisarme que había un hombre que quería hablar conmigo en el mostrador. Era Roberto, pero no el Roberto próspero y confiado que había conocido. Estaba flaco, con cara de quien no dormía bien desde hacía tiempo, ropa arrugada, barba sin arreglar. Se veía mayor de lo que realmente era. «Margarita», me dijo con voz que trataba de sonar casual, pero que temblaba un poco. «¿Me puedes dar unos minutos para platicar?» Salimos afuera de la tienda y nos quedamos ahí en la banqueta. Miraba para los lados como si le diera pena que lo vieran hablando conmigo. La gente pasaba, algunos nos reconocían y volteaban con curiosidad. «¿Cómo están los niños?», me preguntó primero, como si fuera lo más natural del mundo. «Están bien», le respondí secamente. «María Guadalupe ya está comprometida. Se quiere casar a finales de año. José Roberto pasó el examen para ingeniería en la Universidad de Guadalajara. Esperanza está terminando la preparatoria y Miguel ya es un jovencito, con 12 años. Sonrió medio triste, como si se diera cuenta de todo lo que se había perdido. «Me gustaría estar más presente en sus vidas». «La decisión fue tuya, Roberto. Ellos saben dónde vives. Te pueden buscar cuando quieran». Hubo un silencio incómodo, hasta que finalmente dijo lo que había venido a decir. «Margarita, estoy pasando por unas dificultades. Los negocios no van bien. Paloma me dejó hace 2 meses. Se llevó todo lo que pudo llevarse y se regresó a Michoacán». Sentí una puntadita de satisfacción al escuchar eso, pero no lo demostré. Solo me quedé esperando que continuara, con los brazos cruzados. «Las 2 tiendas que me quedan están endeudadas. Yo no supe administrar bien y ahora los acreedores están apretando, amenazando con quitarme todo». «¿Y qué quieres de mí?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Quería saber si no podrías prestarme dinero o tal vez hacer una sociedad conmigo otra vez. Juntos siempre fuimos más fuertes». Lo miré por un largo momento. El hombre que un día me había humillado, que había destruido nuestra familia por un caprichito tonto, ahora estaba ahí enfrente de mí, pidiendo ayuda. «Roberto», le dije calmadamente, «cuando me cambiaste por esa muchacha, escogiste tu camino. Ahora aguanta las consecuencias. Yo reconstruí mi vida desde cero. Aprendí a valerme sola, crié a nuestros hijos prácticamente sin tu ayuda. No voy a ser yo quien te saque del hoyo que tú mismo cavaste». «Pero Margarita». «No hay peros, Roberto». ¿Y sabes qué es lo más triste? Si hubieras venido aquí a pedir perdón por los años que me hiciste sufrir, si hubieras venido a hablar sobre los hijos, sobre tratar de reconquistar su respeto, tal vez te habría escuchado. Pero solo viniste aquí porque necesitas dinero. Eso me demuestra que no has cambiado nada. Regresé adentro de la tienda y lo dejé ahí en la banqueta.
Más tarde supe por conocidos que tuvo que vender las 2 tiendas para pagar las deudas y se fue de Guadalajara. Nunca supimos bien para dónde se fue. Mis hijos crecieron y se convirtieron en personas admirables. María Guadalupe se casó con un ingeniero, tuvieron 3 hijos hermosos que son la alegría de mi vejez. José Roberto se graduó de ingeniero, trabaja en una empresa grande en la Ciudad de México, pero siempre viene a visitarme. Esperanza se hizo maestra aquí mismo en Guadalajara. Se casó con un colega de trabajo y tiene 2 niñas. Y Miguel, mi bebé, siguió mis pasos en el comercio. Hoy administra 2 tiendas de materiales de construcción en la ciudad. La tienda que me quedó prosperó tanto que pude abrir 2 sucursales más, una en Zapopan y otra en Tlaquepaque. Irónicamente, la de Tlaquepaque queda muy cerca de la casa donde Paloma vivió cuando estaba con Roberto. Hoy la dirige mi nieta mayor, que se graduó de administración. Durante muchos años, realmente creí que no me casaría otra vez. Tuve algunos pretendientes a lo largo de los años, hombres buenos que me podrían haber dado compañía, pero estaba tan enfocada en los negocios, en los hijos, en mi nueva vida, que no habría espacio para el romance. Hasta que en 1992, cuando ya tenía 44 años y pensaba que esas cosas del amor eran cosa del pasado, la vida me sorprendió otra vez. Fue en una feria de negocios en la Ciudad de México, donde había ido a presentar mi línea de ropa típica que estaba teniendo mucho éxito. Era final de tarde. Estaba cansada después de un día entero de reuniones, cuando me topé literalmente con un hombre alto, de cabello gris, que cargaba un portafolio de piel. «Disculpe, señora», me dijo con una voz grave y una sonrisa gentil que me hizo sentir maripositas en el estómago por primera vez en décadas. Imagínense, yo, una mujer madura, experimentada, sintiéndome como un adolescente. Su nombre era Alejandro, pero todos le decían Alex. Era viudo, arquitecto de Monterrey. Estaba en la Ciudad de México por trabajo. Había perdido a su esposa 2 años antes, víctima de cáncer, y también estaba tratando de reconstruir su vida. Platicamos por horas en ese hotel, tomando café y hablando sobre nuestras historias. Se quedó impresionado cuando le conté sobre mi trayectoria empresarial, sobre cómo había criado a los hijos sola. Y yo me sentí acogida por primera vez en mucho tiempo, escuchando a alguien que realmente me entendía y me admiraba por lo que había logrado. El noviazgo fue un renacimiento para mí. Alex venía a visitarme a Guadalajara cada 15 días y yo también empecé a viajar, conocer lugares que nunca había imaginado. Fuimos juntos a Puerto Vallarta, Mérida, hasta Cancún, después a Monterrey, Puebla, hasta la Ciudad de México. Yo, que nunca había salido de Jalisco, de repente estaba descubriendo el mundo a los 44 años. Nos casamos en 1994, en una ceremonia pequeña pero muy bonita en la Catedral Metropolitana, la misma donde solía ir con Roberto. ¿Pero qué diferencia? Alex me miraba como si fuera la mujer más preciosa del mundo. Respetaba mis decisiones, apoyaba mis negocios, se enorgullecía de mi independencia en lugar de tratar de disminuirme. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron los más felices de mi vida adulta. Se mudó a Guadalajara, abrió un despacho de arquitectura aquí y juntos formamos una pareja imbatible. Yo cuidando el comercio, él de la construcción. Hasta hicimos algunos negocios juntos. Él construía, yo decoraba y vendía. Fue Alex quien me dio valor para expandir aún más. Con su apoyo, abrí tiendas en León, Morelia, hasta una sucursal en Puerto Vallarta. Me enseñó sobre inversiones, me ayudó a organizar mejor las finanzas y juntos construimos un patrimonio sólido. Pero la vida tiene de estas ironías crueles, mi gente. En 2016, cuando yo tenía 68 años y Alex 70, empezó a olvidarse de pequeñas cosas. Al principio pensamos que era la edad nomás, cansancio, pero fue empeorando.
el médico nos dio el diagnóstico que más temía escuchar: Alzheimer. Ver a ese hombre maravilloso que tenía una memoria de elefante, que me contaba historias de obras que había hecho hacía décadas, ir perdiendo los recuerdos poco a poco fue lo más doloroso que he vivido. Peor que la traición de Roberto, peor que cualquier humillación, porque esta vez estaba perdiendo a alguien que realmente me amaba. Lo cuidé hasta el final, en 2019. Fueron 3 años difíciles, pero no me arrepiento de ni un solo día. Murió en casa, en nuestra cama, agarrando mi mano. Sus últimas palabras fueron: Margarita, mi amor, gracias por haber hecho que mi vida valiera la pena. El duelo fue pesado, pero los hijos, nietos y hasta mi hijastro de Monterrey me dieron mucho apoyo. ¿Y saben qué me ayudó a superarlo? Los recuerdos buenos. Los 25 años que vivimos juntos fueron de tanto amor, tanta compañía, tanta complicidad, que valieron por toda una vida. Pero aquí viene lo que nunca les había contado, la parte del secreto que más me costó revelar. Hace 2 años, cuando estaba organizando los papeles de Alex, después de su muerte, encontré algo que me dejó helada, una carta que él había escrito para mí, pero que nunca me entregó. En esa carta, Alex me confesaba que cuando nos conocimos en aquella feria en la Ciudad de México, él ya sabía quién era yo. Resulta que un primo suyo de Guadalajara le había contado toda mi historia, el divorcio, cómo había salido adelante con los negocios, todo. Alex había ido a esa feria específicamente esperando conocerme, porque admiraba mi fuerza y quería conocer a la mujer que había logrado tanto. Mi querida Margarita, decía la carta. Perdóname por no haberte dicho la verdad desde el principio, pero tenía miedo de que pensaras que mi amor no era sincero, que solo te buscaba por admiración y no por amor verdadero. Lo cierto es que me enamoré de ti desde antes de conocerte, admirando tu historia, y cuando te conocí en persona, supe que quería pasar el resto de mi vida a tu lado. Lloré durante horas leyendo esa carta, no de tristeza, sino de una felicidad inmensa. Saber que alguien me había amado, no solo por quien era, sino por todo lo que había luchado para llegar a ser, fue el regalo más hermoso que la vida me pudo dar. Hoy, a los 75 años, cuando miro hacia atrás, no siento rabia por Roberto, ni por Paloma. De hecho, hasta les agradezco. Si no hubiera sido por esa traición, tal vez nunca habría descubierto la mujer fuerte que existía dentro de mí. Tal vez habría pasado toda la vida siendo solo la sombra de un hombre, sin conocer nunca mi propio potencial. Y principalmente, si no me hubiera divorciado de él, nunca habría conocido a Alex y nunca habría vivido un amor verdadero. ¿Y saben cuál fue la venganza más dulce de todas? El año pasado, en la boda de mi bisnieta, que se celebró aquí en Guadalajara, yo estaba ahí, hermosamente vestida, usando un conjunto que compré en un viaje a España, rodeada de mis hijos, nietos y bisnietos, todos exitosos y felices. Acababa de regresar de un viaje a Costa Rica con un grupo de amigas y estaba planeando mi próxima aventura, conocer Machu Picchu en Perú. Y adivinen quién apareció en la iglesia. Roberto. Estaba viejito, encorvado, solo. Había venido de no sé dónde, especialmente para la ceremonia, pero llegó tarde y se quedó en el fondo de la iglesia. Me miró de lejos con una cara de arrepentimiento que hasta daba lástima. Después de la ceremonia, se acercó con dificultad. Habló de que estaba orgulloso de cómo había criado a nuestros hijos, de cómo había prosperado en la vida. Dijo que se arrepentía de todas las tonterías que había hecho, que veía ahora cómo había desperdiciado todo lo que realmente importaba. Margarita, me dijo con la voz temblorosa, sé que no tengo derecho a pedir nada, pero quería que supieras que reconozco mis errores. Fuiste una esposa maravillosa, una madre excepcional, y yo fui un idiota que tiró todo a la basura.
Escuché todo en silencio. Y al final solo dije, Roberto, el pasado ya pasó. Tú escogiste tu camino. Yo escogí el mío. Te deseo que encuentres tu paz en los años que te quedan por delante. Y me alejé, del brazo de mis hijos, rodeada del amor de mi familia. Esta es mi historia, mi gente. La historia de cómo una traición que pudo haberme destruido acabó siendo el empujón que necesitaba para convertirme en la mujer que siempre debería haber sido. 47 años han pasado, y hoy puedo decir con toda certeza, fue lo mejor que me pudo haber pasado. Por eso les digo, no tengan miedo de empezar de nuevo, no importa la edad que tengan. No se conformen con relaciones que no las hacen felices. La vida es muy corta para desperdiciarla con gente que no nos valora. Y recuerden siempre, la mejor venganza es ser feliz, es realizar sus sueños, es convertirse en la mejor versión de ustedes mismas. Si esta historia las conmovió, denle like y mándenla a alguien que necesite escuchar esto hoy. A veces, lo que parece ser el fin del mundo solo es el comienzo de una vida nueva y mucho mejor. Y nunca se olviden, ustedes son mucho más fuertes de lo que se imaginan. Aquí en el canal contamos historias reales, historias de personas de verdad que vivieron momentos intensos, difíciles, hermosos o incluso secretos que se guardaron durante toda una vida. Si tú tienes una historia así, o conoces a alguien que lleva algo en el pecho y necesita desahogarse, escríbenos. El correo está en la descripción del video. Será un placer contar tu historia con todo el cariño y respeto del mundo. A veces, solo abrir el corazón ya ayuda mucho a quien ha guardado tanto dentro de sí. Y si esta historia te tocó de alguna manera, déjale un like y compártela con alguien que necesite escucharla. A veces, una historia como la que acabas de ver puede darle fuerza a alguien que necesita hablar su propia verdad. Y si tú viviste algo parecido, los comentarios están abiertos. Este es un espacio seguro para escucharnos y apoyarnos mutuamente.